nueva edición de Barra Libre en la que hoy acogemos a uno de los ilustres redactores de Voz Populi recién regresado de sus vacaciones. Borja Negrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contento de que me saques hoy porque todavía me dura el moreno y no sé cuánto me va a durar, así que mejor ahora que no más tarde. Puedes lucir moreno y también puedes lucir información como esta que estás contando hoy en Voz Populi, Sí, que señor. tiene que ver con un exministro de Exteriores, ministro de Exteriores en tiempos de Felipe González y también, ojo, mentor del presidente del gobierno Pedro Sánchez, porque resulta, estamos hablando de Carlos Westendorp, resulta que estás publicando que desde el gobierno se está regando a su think tank, que no sé cómo definirlo en español, si un centro de estudios, si una organización. Cuéntanos de qué estamos hablando y sobre todo por dónde va tu información. Pues mira, Carlos Westendorp, que fue ministro de Exteriores con Felipe González, como bien dices, pues tiene una relación estrecha con Pedro Sánchez en la que después ahondaremos, ¿no? Él vicepreside el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Es una suerte de think tank o de centro de estudios, aunque ellos se definen como orientados a la acción, aunque la verdad que hay pocas muestras de esta acción en su página web, que tú entras y en el portal, en la portada, las notas de prensa que ahí se reflejan datan de 2017, algunas por ejemplo hablan de la relación de Trump con Israel y están en la portada de esa página web. Pues este centro, que se dedica a la mediación, en teoría, la mediación entre estados en conflictos internacionales, esta organización que dirige, vicepreside Westendorp, ha recibido $500.000 del Gobierno de España desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018. Previamente no figura ninguna subvención, o sea que desde que llegó Sánchez a la Moncloa se han producido hasta 14 inyecciones de dinero público. Hasta $500.000 en varios pagos detallados dentro de tu artículo que podemos leer y en el que también podemos hacernos un poco la idea de cuál es la relación exactamente entre Carlos Westendorp, como decíamos, ministro de Exteriores en tiempos de Felipe González, y Pedro Sánchez. Sí. Mira, Westendorp, cuando deja el Ministerio de Exteriores, pues se convierte en embajador en la Embajada Permanente de España ante Naciones Unidas. En tiempos de Zapatero, ¿no? Me parece que no, eso fue, todavía estaba Aznar en el gobierno, se fue justo en el 96. Y ahí en esa época estaba Pedro Sánchez en Nueva York. Al parecer estaba haciendo prácticas en una empresa y demás. Y los padres de Pedro Sánchez tenían buena relación con Westendorp y con el matrimonio Westendorp. Entonces, a raíz de esta relación, pues Pedro Sánchez fue algunos días a cenar con el exministro socialista y bueno, ahí se conocieron y lo que ocurrió es que después, poco después, un año después, en el 97, Westendorp pasó a ser el alto representante internacional en Bosnia, que es una figura internacional, bueno, también de mediación y demás, con todo el lío que había en aquella época en los Balcanes. Y se acuerda de Pedro Sánchez. También, como digo, eso, hijo de unos padres que los padres de Sánchez eran amigos de él y se lo llevó con él ahí a trabajar y bueno, pues ellos tuvieron esa relación de mentor-alumno que el propio Westendorp se ha hecho eco de esta relación en algunas entrevistas. Por ejemplo, hay una en El Español en el que habla de, bueno, que para él siempre seguirá siendo Pedrito y que le enseño que para negociar hay que tener el culo de hierro y no levantarse de la mesa hasta que se consiguen los objetivos. Bueno, pues Borja Negrete, $500.000 desde el gobierno a este think tank del ex ministro de Exteriores y mentor de Pedro Sánchez. Leemos la información en Voz Populi y todos los detalles. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Alberto. Y no se pierdan esta información ni tampoco la entrevista de Voz Populi con Isabel Díaz Ayuso, primera entrevista que la presidenta de la Comunidad de Madrid concede a un periódico en este inicio de curso y en el que habla, por ejemplo, del recurso que presentará contra el decreto energético de Pedro Sánchez. También habla de lo que opina del gobierno, de su relación con Alberto Núñez Feijóo y de su futuro en la Comunidad de Madrid. Esta entrevista y todos nuestros contenidos en nuestras redes sociales y en vozpopuli.com. Presidenta, la Comunidad de Madrid anunció un recurso ante el Constitucional por el decreto energético de Sánchez. No sé si ya hay fecha, era este mes de septiembre. ¿Y cómo ha valorado esta polémica después de la reacción de la Comunidad de Madrid? Lo presentaremos durante el mes de septiembre por distintos motivos: invasión de competencias, sobre todo por improvisación y porque no ha medido las consecuencias. Además de que no se puede tratar de la misma manera al sector servicios que a la industria. Cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades
ni tampoco se tiene en cuenta que los establecimientos, cada uno tiene necesidades distintas. No es lo mismo trabajar con productos químicos que con una tienda, a lo mejor al uso de muebles. Yo creo que la gente necesita ser tratada como adultos y decirle, hay que hacer como pasa con las campañas del agua o como pasa, por ejemplo, con el reciclaje. Tú le dices al comercio, hay que ahorrar, y cada comerciante sabe de sobra lo que hay que hacer. De hecho, ya lo está pagando en su propia factura. El libre mercado es lo que tiene también, ¿no? La economía de mercado también organiza esto. Pero sobre todo lo que creo es que la miseria efectivamente llama a la miseria, y por tanto en tiempos de zozobra y de desánimo lo que hay que hacer es incentivar el consumo. Lo que hay que dar es alegría, luz, todo lo contrario, y animar a que la gente consuma y se mueva, porque la economía es un estado de ánimo. Y al final lo que quiere el gobierno, que se está escorando cada vez más a la izquierda y a la izquierda, culpando al empresario, culpando al que no tiene la culpa, al que le va bien, o al propio comerciante que le va fatal, en lugar de hacer esto busca culpables, no se aprieta el cinturón, toma esas medidas autoritarias, pero no se da cuenta de que la vida no se resuelve con más apagón, con más desánimo, con más miedo, con más zozobra, que es como gestionó también la pandemia. Hay que ir en el estilo distinto, o sea, justo en el sentido contrario. ¿Se nota el efecto Feijóo también en Madrid? El otro día estuvimos en Alcalá de Henares, por ejemplo, y todos los ciudadanos de esta ciudad estaban emocionados con él, querían hacerse fotos con él y le decían que querían verle pronto al frente del gobierno, que se le necesitaban políticas como las suyas. Desde luego que en Madrid se está viviendo. ¿La sintonía con Génova ahora, con Feijóo, es total? A ver, yo siempre he tenido muy buena sintonía en general con el partido. Es cierto que en las últimas etapas con la Nacional pasó todo aquello, pero mi relación con todos los presidentes autonómicos es buenísima, con todos los afiliados, y es más, siempre que se me necesita en cualquier lugar, ahí estoy. Pero es cierto que la etapa ahora nueva es diferente, porque además de ser una persona que ha cosechado muchas mayorías, sabe gestionar, tiene una edad excepcional para tener una forma de entender las cosas que a mi juicio son necesarias ahora. Hacemos un buen complemento, un buen equipo. No digo tándem, porque es que somos muchos más. Siempre estamos hablando de Ayuso y Feijóo, pero somos muchos más. Somos un muy buen equipo y estamos en una etapa muy buena donde se conjuga las ganas de cambiar las cosas con la experiencia del equipo, del presidente. Accedido a la Comunidad de Madrid en mayo del 19, hay opción de revalidar ese gobierno en mayo del 22 y acabaremos la legislatura, digamos, casi en ese límite de 8 años que se fijó como máximo la Comunidad de Madrid. Quería preguntarle si contempla cambiar o no ese límite máximo y si también piensa dar el salto a la política nacional. No estoy pensando en el futuro, sería insensato después de lo que estamos viviendo y con la responsabilidad que tengo. Y eso también conlleva el saber que mis decisiones afectan a otros muchos ciudadanos. Y más de una vez me han regañado algunos ciudadanos al hablar de los mandatos, porque dicen que una vez que te han dado su confianza, que tus decisiones también les afectan a ellos y por tanto ellos han de decidir también por ti las cosas. Así que hablo del presente, que además tiene mucha enjundia. Está creciendo la inseguridad en España, pero también en Madrid. ¿Qué le pide al gobierno o qué debe hacer el gobierno? La inseguridad ciudadana es un problema que se está viendo en toda España, también en Madrid. No me gusta hablar mucho de ello porque sería trasladar una imagen de la comunidad que no es cierta, y quiero que cada vez más ciudadanos vengan a vivir entre nosotros o a conocernos como turistas, pero el gobierno no puede mirar para otro lado, nos faltan efectivos, porque ha habido un incremento de Guardia Civil y Policía Nacional muy pequeño, el correspondiente a cada año, pero sin tener en cuenta que ahora hemos crecido en los últimos 10 años en centenares de miles de habitantes, por lo tanto es escaso, y luego en más medios materiales y en más legislación. Nosotros no tenemos, por ejemplo, competencias para la ocupación, para luchar contra este delito. Lo que hemos puesto en marcha es una oficina a través del 112 que ha recibido más de 560 llamadas en pocos meses y ayuda a las policías locales a ayudar a las personas que han sufrido este delito para poder recuperar sus viviendas en las primeras 48 horas, que es cuando hay un margen de acción, y para tener más recursos. Es decir, dentro de lo que podemos hacer sin tener la competencia, ponemos todo, pero el gobierno mira para otro lado siempre, no afecta ni con los problemas de los delitos contra el medio ambiente, ni con los temas de abusos sexuales,
ni con este tipo de delitos como la ocupación y no digamos el comercio ilegal en la propia calle, no se hace nunca nada, no se actúa de manera contundente y hay que tomar medidas, claro.